Hola, clase 1, parte 4. Ahora vamos a trabajar un texto que trae una pregunta diferente a las anteriores y también es un texto DEMRE. Por lo tanto, seguimos trabajando con algo oficial. Les voy a proyectar el texto que, como todas las veces lo hemos hecho, viene previamente marcado, como para que nosotros nos vayamos guiando. Lectura 4, fragmento del libro Psicología Educativa. En este caso ya sabemos que es un libro que está destinado a un público en especial. No es un texto literario, sino que es un texto educativo, libro de psicología educativa. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en los conceptos educativos que aquí se trabajan. Comienzo a leer. ¿Qué leo primero? ¿El texto o las preguntas? Las preguntas. Comenzamos. ¿De qué forma la profesora Viviana logra enseñar inglés? Y nos vamos dando cuenta que aquí me van a estar haciendo interrogaciones acerca de diferentes docentes. Aquí tenemos a la profesora Viviana. Luego nos vamos a ir a la pregunta 2. Nos van a preguntar por quién. ¿Qué estrategia usa quién para establecer las reglas? Tenemos el segundo profesor del que nos van preguntando. Por lo tanto, uno ya se hace una idea de que seguramente en un párrafo nos hablan de un docente, en otro párrafo nos hablan del otro. ¿Qué profesor utiliza tecnología como recurso de enseñanza? ¿Cuál de los profesores es un experto en alumnos con dificultades? ¿Cómo se caracteriza la enseñanza de Randy? ¿Cuál es el objetivo de los docentes en los 4 salones? En este caso ya sabemos que son 4 profesores sobre los que están preguntando y después nos van a preguntar el objetivo que persiguen los 4 profesores. ¿Con qué propósito se muestran las experiencias de los profesores? Esta es una pregunta diferente. ¿Se fijan? Me están preguntando por el propósito o el objetivo del texto. Por lo tanto, lo tengo que ver o en la introducción o en la conclusión. Si un docente desea incorporar nuevas herramientas tecnológicas, ¿a quién deberían recurrir? Esta pregunta está unida a la anterior cuando nos preguntan qué profesor utiliza tecnología. Y volvemos al texto entonces para comenzar a leerlo y recordar dónde están las preguntas. Ya la próxima clase vamos a trabajar un texto que venga sin ninguna marca y vamos a ir una por una analizando, cosa que ustedes al mismo tiempo que yo vayan haciendo esta actividad. Porque primero es guiada, luego es una ejemplificación con explicaciones y luego deberían ir haciéndolo ustedes y luego yo les voy dando las respuestas. Esa sería una clase que vamos a ver, la voy a hacer de esta misma manera grabada para que cuando ya tengamos algunos suscriptores podamos hacerla en directo para quienes quieran participar. ¿Qué es una buena enseñanza? Existen cientos de respuestas para esta pregunta, la cual ha sido objeto de estudio para educadores, psicólogos, filósofos, novelistas, periodistas, productores de cine, matemáticos. Ya sabemos, este es el tema, por lo tanto el texto nos va a hablar acerca de la buena enseñanza. Esto es como vital tenerlo presente. Todo lo que nos pregunten va a estar relacionado con la buena enseñanza. La buena enseñanza no está limitada a los salones de clases, ya que se presenta en hogares y hospitales, museos y juntas de ventas. O sea que nos está diciendo que no solamente se enseña en el colegio, también se enseña en la casa, en los museos, en las consultas de ventas, eh, en los consultorios, en los campamentos, en todo momento se puede enseñar y se puede aprender. En este libro
Nos interesa principalmente la enseñanza que se imparte en los salones de clase. Esa es la que se va a trabajar aquí, solo en los salones de clase. Ya nos especificaron esto en la introducción. Aunque mucho de lo que usted aprenderá aquí también se aplica a otros contextos. De los 4 salones de clases, ya sabemos que hay una pregunta sobre los 4 salones. Para iniciar nuestro análisis de la buena enseñanza, entremos en los salones de clase de varios profesores destacados. Ya sabemos que nos va a preguntar por Viviana, por Randy, por Ken, por los que vimos abajo en las preguntas. O sea, ya están aquí grabados en nuestro cerebro. Los 2 primeros trabajaron con mis alumnos de psicología educativa en escuelas primarias locales y fueron estudiados por mi colega Karen Westein. El tercer profesor se convirtió en un experto en ayudar a los alumnos que presentan dificultades. Ya sabemos entonces que el tercer profesor que nos aparezca va a ser el que tiene alumnos con dificultades para el aprendizaje. Hay una pregunta sobre esto, pero ya sabemos que es el tercero. Cuando aparezca el tercero, tenemos la respuesta de esa pregunta. Se fijan, yo voy leyendo y cuando encuentro la información, la destaco. Ahí sí. Con la guía de un asesor. El último es el ejemplo de un profesor de secundaria que fue el centro de un estudio de caso. Primer grado bilingüe, la clase de Viviana. Ah, Viviana. Entonces, yo voy a la pregunta de Viviana para saber cómo voy a leer esa pregunta. ¿De qué forma la profesora Viviana logra enseñar inglés? Y aquí está. Lo logra enseñar en español al inicio del año para favorecer la comprensión. Después se introduce de manera gradual el inglés. Uy, ahí estaba textual la respuesta. No había ni siquiera que ponerse a leer todo porque cuando uno se acostumbra a leer, el cerebro de forma subconsciente identifica la información. Ahora, si no la identificaste visualmente, lo lees y vas a llegar a logra enseñar. Entonces, el español al inicio y después de manera gradual el inglés. Nos vamos a la pregunta. Animándolos a sentirse orgullosos, demostrándoles altas expectativas. Uno está buscando alguna palabra que se relacione con lo que nosotros acabamos de leer. Incentivando el interés por el idioma mediante las artes musicales y dramáticas. Favoreciendo el aprendizaje progresivo del inglés a partir de su lengua materna. Esta es la correcta, porque la profesora a partir de su propia lengua materna primero les enseña su idioma y luego les enseña de manera progresiva el inglés. Verifiquemos primero si es la correcta, 24D. Y verifiquemos ahora arriba, porque uno debe luego ir y verificar. Manera gradual es lo mismo que progresiva. Y primero el español, que es la lengua de la profesora Viviana, su lengua materna o la lengua madre de ella. Tenemos lista la pregunta 24. Pasamos al siguiente docente porque de Viviana nos preguntaban una sola cosa. Ahora, si hubieran leído, más abajito habla de las artes dramáticas, es algo que está en el segundo párrafo sobre Viviana, pero dice que tiene dones para eso y los utiliza. Pero donde dice logra enseñar, ahí es donde está la respuesta. También dice que Viviana los anima a sentirse orgullosos de su herencia, pero no está en el párrafo o en el punto, por decir así, en la idea, en donde dice que lo logra enseñar de manera gradual, partiendo de su lengua materna. ¿Se fijan? Entonces,
Uno tiene que contestar a partir de la información del párrafo, pero la que está entre punto y punto, porque ahí está la idea que nos preguntaron. Recuerden que los párrafos contienen una idea y entre punto y punto seguido dentro de un mismo párrafo hay varias ideas que se complementan. Pero cuando me preguntan algo, yo debo tomar la idea que está entre el inicio y el final de una idea, que sería la idea principal. Luego viene quién. Por lo tanto, me voy inmediatamente a la pregunta sobre quién. ¿Qué estrategia utiliza quién para establecer las reglas en su clase? Por lo tanto, yo voy a tener que buscar donde se diga que está estableciendo reglas. Vuelvo a quién. ¿Quién es un profesor de quinto grado en una escuela primaria suburbana en el centro de Nueva Jersey? Los estudiantes de su clase tienen diversos orígenes raciales y étnicos, con diferentes ingresos familiares y distintas lenguas maternas. Él siempre hace hincapié en el desarrollo de habilidades de redacción. Sus alumnos realizan borradores, los analizan con otros miembros del grupo, los revisan, los corrigen y al final publican su trabajo. Los alumnos también llevan diarios y a menudo los utilizan para compartir asuntos personales con quien le hablan de problemas familiares, disgustos y temores. Él siempre se toma el tiempo para responderles por escrito. Quien también utiliza la tecnología para relacionar las lecciones con la vida real. Aquí está la tecnología. Decía, ¿quién utiliza tecnología? Ya sabemos qué es. ¿Quién? Porque lo utiliza un software. Por lo tanto, nos vamos inmediatamente a la pregunta de ¿quién utiliza tecnología? ¿Cuál de los siguientes utiliza tecnología? ¿Quién? Respuesta correcta, ¿quién? ¿Se fijan? Yo ya tengo palabras que grabé en mi cabeza cuando empecé a leer las preguntas, por lo tanto voy mucho más rápido. Seguimos. Para la materia de ciencias sociales, el grupo participa en dos juegos de simulación que se enfocan en la historia. Uno trata del surgimiento de culturas nativas estadounidenses y el otro sobre la colonización del continente americano. Durante el año, ¿quién se interesa mucho por el desarrollo social y emocional de sus alumnos? Pues desea que aprendan ciencias naturales y sociales, pero también a ser responsables y justos. Esta preocupación es evidente en la forma en que él establece reglas. Ahí está. ¿Cómo establece reglas? ¿Quién? Aquí nos van a decir. Para su grupo al inicio del año. En lugar de especificar lo que se debe o lo que no se debe hacer, ¿quién y sus estudiantes o alumnos diseñan una carta de derechos? Ahí está textual. Establece reglas diseñando cartas de derechos. Nos vamos a quién. Diseña cartas de derechos junto a sus alumnos. ¿Se fijan? Está textual. Seguimos avanzando. Es rápido cuando uno aprende a leer y se acostumbra a poner ojo en la información. Y eso es lo que estamos practicando aquí. Cómo yo leo, cómo yo identifico lo que me están preguntando y cómo cuando leo lo hago intencionalmente buscando la información que me preguntan. Y así soy mucho más eficiente. Y ese es uno de los grandes objetivos de la competencia lectora. Saber cómo leer, qué leer y darle importancia a lo que realmente interesa. Yo supongo que más de alguna vez vio la historia de un doctor que se llamaba Patch Adams. Si no la vieron, es una película muy entretenida e interesante de la vida real, en que un médico que se hizo muy famoso porque se usaba el humor como terapia de sus curas, en esta película lo mostraban como que estudiaba muy poco en comparación a sus compañeros y le iba muy bien, era el mejor estudiante de la clase. Y un día uno de sus compañeros le pregunta que qué hacía, por qué si nunca está estudiando o estudia muy poco, le va tan bien. ¿Eres superdotado? Le preguntaron y él dijo, no, es que yo sé cómo leer. Ustedes leen el libro completo, yo voy mirando los títulos y me preocupo de aquellos títulos que entran en el contenido de la prueba y eso lo leo y me lo estudio. Y no leo todos los libros.
Y en ese caso, Patch Adams estaba aplicando esto que les estoy enseñando ahora. Tú lees intencionadamente de acuerdo a tu objetivo, cuando estés para razones educativas. Ni es por placer ni es por aprender, ¿se fijan? Entonces, cuando es con razones educativas con un objetivo, uno debe ir al meollo del problema. Seguimos leyendo. Pasamos a Eliot. Una clase incluyente. Eliot era inteligente y desenvuelto. Cuando era niño, memorizaba historias con facilidad. Con esto nos queda claro que Eliot es un estudiante. Su situación debía que presentaba dificultades de aprendizaje. Había una pregunta sobre qué profesor trabajaba con alumnos con dificultades de aprendizaje. ¿Se acuerdan? Seguimos leyendo. ¿Qué le impedía integrar la información auditiva y visual con la memoria visual de largo plazo? Se fijan que aquí estamos nombrando varias formas de aprender. Uno aprende por el oído, aprende por lo visual, por la vista y con la memoria. Cuando trataba de escribir, todo resultaba confuso. La doctora Nancy White trabajó con Mia Russell, la profesora de Eliot, y aquí está. Mia Russell, la profesora de Eliot, trabajó entonces con niños con dificultades de aprendizaje, planeando una tutoría intensiva personalizada, enfocada específicamente en sus patrones de aprendizaje y en sus errores. Con la ayuda de su profesora, los años siguientes, Eliot se volvió un experto en su propio aprendizaje y un aprendiz independiente. Sabía qué estrategias debía utilizar y cuándo hacerlo. ¿Se fijan? Él aprendió a cómo hacer algo, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Estamos aprendiendo a cómo hacer algo. Y nos vamos entonces al profesor que es incluyente. ¿Cuál de los profesores es un experto en ayudar a alumnos con dificultad? Mía. Volvemos al texto que teníamos la opción entre Mía y Nancy. Nos dieron dos opciones que estaban en el párrafo. Por lo tanto, volvemos a asegurarnos. Elliot es el estudiante. Mia Russell es la profesora de Elliot. Por lo tanto, ella es la profesora, porque la otra es la guía, que ayudó. Y la 27 es Mia. Nancy es la que trabajó, la doctora, se fijan, no es profesora. Por eso no es Nancy. Una clase de matemáticas avanzada. Hilda Borco y Carol Livingston describen la manera en que Randy, un profesor de secundaria experto en matemáticas, trabajó con la confusión de sus alumnos para construir una lección de repaso acerca de las estrategias para resolver las integrales. Cuando un estudiante manifestó que una sección específica en el libro le parecía desordenada, guió al grupo por un proceso de organización de material. Les solicitó aseveraciones generales acerca de estrategias útiles para resolver las integrales. Consideró las sugerencias, profundizó en algunas de ellas y ayudó a los estudiantes a que los estudiantes mejoraran otras. Les pidió además que vincularan sus ideas con partes del libro. Aun cuando aceptaba todas las sugerencias razonables, en la pizarra elaboró una lista que incluía únicamente las estrategias clave. Al final del periodo, los estudiantes habían transformado el material desorganizado del libro en un boceto ordenado y útil para su aprendizaje. Eso es algo que también tenemos que aprender a hacer, encontrar cómo en nuestro cerebro funciona el aprendizaje y se ordena. Nos vamos entonces a la pregunta que se refiere a Randy. Se fijan que las preguntas están ordenadas de acuerdo al contenido del texto, que también es otra cosa que facilita mucho. ¿Cómo se podría caracterizar la enseñanza de Randy? Creativa, pues los estudiantes formulan nuevas estrategias para organizar el contenido. Y aquí uno se encuentra con algo que estaba arriba, como para decidir esta la respuesta.
Fíjense, está textual. Aquí está. Organiza el material. Por lo tanto, la respuesta correcta es A. Es creativa, porque pueden formular nuevas estrategias para organizar. Aquí está la palabra clave, organizar. Y decía que lo que ocurría era que los alumnos lo encontraron desorganizado, por lo tanto, ellos lo organizaron de nuevo. Ahora, comprender por sí mismos los materiales es lo que se logra como resultado de organizar. Permisiva, porque tiene un papel pasivo, no, porque él guiaba todo, escogía cuáles eran las claves para hacer esto. Autónoma, porque se limita a sintetizar las conclusiones, no. Él va guiando, va ayudando, ¿se fijan? Por lo tanto, la respuesta correcta es A. Seguimos leyendo. Ahora viene de los 4 salones. ¿Se acuerdan que había una pregunta de los 4 salones? Por lo tanto, uno al ver la palabra 4 salones, se acuerda que le estaban preguntando cuál era el objetivo. Los profesores están comprometidos con sus alumnos y deben enfrentar una amplia variedad de habilidades y desafíos de los estudiantes, idiomas, vidas familiares y necesidades diferentes. Estos profesores deben adaptar la enseñanza y la evaluación a las necesidades de sus alumnos. Veamos si hay algo de eso aquí. ¿Cuáles de los siguientes objetivos se encuentran en los 4 salones? Favorecer el desarrollo socioemocional de los estudiantes, estimular la colaboración entre los estudiantes, potenciar el dominio de la lengua materna de los estudiantes, fomentar la adquisición de habilidades tecnológicas de los estudiantes. Si se fijan, hay varias respuestas que son parciales y otras que son referidas a una de las áreas. Pero ya tenemos, por ejemplo, tecnológico es un profesor, por lo tanto no tiene que ver con los 4 salones. Lengua materna es un salón, porque hay otro que enseñaba inglés. La colaboración la hace un docente, pero todos se preocupaban del desarrollo socioemocional de los estudiantes. Por lo tanto, la respuesta es A. O sea, todos estaban preocupados de fortalecerlos socioemocionalmente. Y nos va quedando la pregunta 30 y la 31. La 31 ya la podíamos contestar porque si un docente necesita incorporar nuevas herramientas tecnológicas, ¿a quién deben recurrir? Y ya sabemos que habíamos marcado que el único que sabía de tecnología era quién, por lo tanto la respuesta es B. O sea, una pregunta ya nos contestó la otra. Y nos queda una sola pregunta. ¿Con qué propósito se muestran las experiencias de los 4 profesores? Y vamos a contestar con lo que ya leímos. Ahora, si ustedes tienen dudas, pueden seguir leyendo. Y de hecho yo voy a volver por si acaso para que veamos si es que en el cierre hay algo que nos sirva de guía. Ay, aquí está dentro de esto, están cuidando las necesidades emocionales de sus alumnos. Yo aquí terminé de leer el texto y siguen con el tema, pero en realidad esto es una conclusión del texto. ¿Se fijan que no siempre es necesario leerlo todo? ¿A quién está dirigido el texto en primer lugar? Estudiantes de pedagogía, porque ya vimos que dice que es un libro para estudiantes. Eso está al principio. Buena enseñanza, libro de psicología educativa.
y está hablando de cómo trabajan con profesores, por lo tanto, para estudiantes de pedagogía. Si tuvieran dudas, me pueden preguntar y yo lo puedo explicar más adelante otra vez. Había una pregunta que nos faltaba. ¿Con qué propósito se muestran las experiencias de los 4 profesionales? Y aquí aplicamos la estrategia de debemos escoger la más específica para valorar un grupo de profesionales que han sido destacados en su área. Lo está valorando la profesora, pero en realidad su objetivo no es valorar, porque ella está escribiendo un libro sobre educación. Por lo tanto, su tema es la educación, no valorar a los que educan. Entonces es muy general. Para mostrar que una buena enseñanza también se presenta en las salas de clases, no. Porque dice, así se enseña en la sala de clases y también se puede hacer en otras partes, o sea, está invirtiendo la información. Para demostrar que la enseñanza puede ser el objeto de estudio de muchas disciplinas, no, porque ella está preocupada de una disciplina, que es la pedagogía. Para ejemplificar el compromiso y la adaptación de la enseñanza a las necesidades de los alumnos. Esta es la respuesta correcta. Y se relaciona con la pregunta 29 porque tiene que ver con el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Y ahí hemos terminado el texto 4. Y la próxima clase vamos a trabajar el texto 5. Y esta vez vamos a ir haciéndolo paso a paso. Es decir, vamos a ir leyendo las preguntas y marcando en el paso a paso para que lo hagamos en conjunto. Yo voy a dar las claves, ustedes van a marcar y luego yo les voy a mostrar lo que debiesen haber marcado. Luego leemos, yo les pido que marquen lo que allí es importante y luego les muestro lo que debiesen haber marcado. Y vamos a ir avanzando de esta forma. No se olviden suscribirse porque a partir de la clase 2 solo van a poder ver las clases los suscritos. Esta suscripción es gratuita. Den un like siempre también para poder apoyar este contenido y llegue a más estudiantes que necesitan apoyo en la PAES de competencia lectora. Hasta luego.